El otro día me pasó una cosa muy extraña, ¿sabéis? Fui con unos amigos a una cafetería y allí me encontré con un tipo muy raro. Esa persona me pidió primero la hora. Vale. Al momento me pidió una servilleta. Ok. Luego volvió a molestarme para pedirme dinero. Eso ya fue el colmo. Le dije, déjame en paz. ¿No ves que estoy con mis amigos? ¿Que me estás molestando? Total, que al rato tuvimos que irnos de allí porque esa persona estuvo todo el tiempo molestándonos. Hola, ¿qué tal? Soy Roy de Hablamos y hoy vamos a hablar de algunos de los usos que tiene el pretérito indefinido. Este vídeo se puede complementar con otros, como el que hicimos hace un tiempo sobre el pretérito perfecto y que podéis ver si pincháis en el enlace de aquí arriba. Más adelante subiremos nuevos vídeos explicando el resto de tiempos del pasado y, lo más importante, cómo utilizarlos todos en el momento de hablar. Empezamos. En la historia que os he contado antes, todos los verbos aparecen en pretérito indefinido. El pretérito indefinido es un tiempo del pasado. Eso es lo que significa la palabra pretérito. Igual que el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto o el pretérito pluscuamperfecto. Sí, lo sé, en español existen muchos tiempos para hablar del pasado y esto hace que os parezca complicado hablar bien. Pero seguro que si sabéis lo que estáis diciendo con cada uno de los tiempos verbales y con la ayuda de un poco de práctica, podéis empezar a usar un tiempo o el otro sin problema. Hoy vamos a centrarnos en el pretérito indefinido. En primer lugar, utilizamos el pretérito indefinido cuando hablamos de una acción completada en un periodo de tiempo que ya ha terminado, como ayer, la semana pasada, en 2018, etc. Por ejemplo, podemos decir, el domingo pasado desayuné churros con chocolate. En esta frase el verbo está en pretérito indefinido, porque se trata de una acción que realicé el domingo pasado. Lo mismo sucede cuando hablamos de una acción que se extiende en el tiempo, pero solo en ese tiempo del que hablamos. Por ejemplo, la semana pasada estuve enfermo. La descripción de estar enfermo la digo con pretérito indefinido, y eso indica que solamente estuve enfermo en esa semana, durante esa semana. Esto es mucho más evidente cuando hablamos de acciones puntuales, que son las que realmente no se extienden en el tiempo, sino que suceden solo en el mismo instante de hacerlas. Así podemos decir algo como anoche llegué tarde a casa o mi primo me dijo algo muy interesante el otro día. En estos dos ejemplos, las acciones de llegar y de decir sucedieron en un tiempo terminado, anoche y el otro día. Y además son acciones instantáneas, que no existen ni antes ni después del momento de hacerlas. Por último, sucede una cosa curiosa cuando mencionamos varias acciones en pretérito indefinido. Por ejemplo, ayer llegué a mi casa, me duché, preparé la cena y después de ver la televisión me fui a la cama. En este caso, el hecho de que todos los verbos estén en indefinido significa que las acciones son sucesivas, es decir, que pasan o se hacen una a continuación de la otra. También usamos el pretérito indefinido cuando queremos hablar del número de veces que se realizó una acción en el pasado. Este número puede ser exacto, como por ejemplo, el año pasado fui 3 veces a Estados Unidos. Y también puede ser un número indefinido, como fui muchas veces a la playa cuando vivía en Málaga. En los dos ejemplos, tanto la marca de frecuencia 3 veces como muchas veces nos indican el número de veces que se realizó la acción. Y además, los dos ejemplos sucedieron únicamente en el pasado, el año pasado y cuando vivía en Málaga. No debemos confundir el número de veces en el pasado con la acción habitual en pasado, que como ya veremos en otro vídeo, se expresa con pretérito imperfecto. Pero para no liarnos, de eso lo haremos en otro momento. Bueno, seguimos. Un poco relacionado con lo que acabamos de ver,
el pretérito indefinido, lo utilizamos cuando hablamos de una única acción que se extiende a lo largo de un periodo de tiempo del pasado y decimos cuánto duró la acción en total o hasta qué momento se hizo. Por ejemplo, yo viví 2 meses en Galicia. En ese tiempo comí mucho marisco. O te estuve esperando durante toda la tarde. En ambos ejemplos usamos el pretérito indefinido, porque decimos durante cuánto tiempo se estuvo desarrollando esa acción. Por otro lado, esto mismo sucede si decimos hasta qué momento se produjo la acción, como en este ejemplo. Ayer estuve trabajando hasta las 11 de la noche. Fijaos que aquí usamos la perífrasis durativa estar más gerundio, estuve trabajando, pero con el verbo auxiliar en pretérito indefinido. Esto lo podemos hacer porque decimos cuánto tiempo en total o hasta cuándo duró la acción. Estuve trabajando hasta las 11 de la noche. También usamos el pretérito indefinido en algunos casos que normalmente os dan problemas a los estudiantes, porque pensáis que lo correcto sería usar pretérito imperfecto. El primero de estos casos es cuando valoramos una acción completa. Es decir, hablamos sobre estas acciones o situaciones después de que terminen. Así podemos decir algo como la película no me gustó nada, lo cual significa que la vi entera, porque si no lo hubiera visto entera, hubiera dicho la película no me gustaba nada, por ese motivo me fui del cine. ¿Vale? Otro ejemplo podría ser la clase ayer fue muy divertida. Y solamente puedo decir esto en pretérito indefinido porque asistí a toda la clase. Por último, quería hablaros de un caso un poquito especial, que es el de aquellas expresiones que se construyen con un verbo auxiliar, que está en presente o en pasado, más un verbo en infinitivo. Expresiones de este tipo son, por ejemplo, tener que más infinitivo, deber más infinitivo, querer más infinitivo, etc. Pues bien, si el verbo auxiliar de este grupo de verbos, el primero de los verbos, va en pretérito indefinido, de lo que hablamos es de la realización efectiva, o no, cuando es negativo, de la acción del infinitivo. De acuerdo, puede que esto suene un poco raro, pero con un par de ejemplos lo vais a ver muy claro. Si decimos, por ejemplo, ayer tuvo que irse pronto a casa, lo que decimos es que, de hecho, se fue a casa porque era necesario, porque esa persona estaba enferma o porque la llamaron para algo urgente, no sé. La cuestión es que, de hecho, se fue. Otro ejemplo podría ser, yo no quise hablar con ella, lo que significa que, de hecho, no hablé con ella, porque no me dio la gana, porque no quise. Existe algún que otro uso más del pretérito indefinido, pero estos solamente tienen sentido si los comparamos con el pretérito imperfecto. De modo que los vamos a dejar por el momento y ya los veremos en el futuro. Para ir terminando este vídeo vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hoy. Hemos aprendido que en español se utiliza el tiempo de pretérito indefinido, que por cierto, ahora que lo pienso, nunca he sabido por qué se llama indefinido, si es el más definido de todos, pero bueno. Digo que usamos el pretérito indefinido para hablar de acciones completas en pasado. También para decir cuántas veces sucedió algo en pasado. Para decir durante cuánto tiempo se estuvo haciendo algo en pasado. Para valorar una acción completa del pasado y para decir que una acción que podría haber sucedido o no, de hecho, sí se hizo, sí sucedió, sí se realizó. Ya sé, todo esto está muy bien, pero nadie sale un día de su casa y dice hoy solo voy a hablar en pretérito indefinido. Eso está claro, pero por alguna parte tenemos que empezar, ¿no? En próximos vídeos hablaremos del pretérito imperfecto, veremos para qué se puede utilizar y sobre todo, lo más importante y lo más complicado, cómo podemos usar los dos tiempos en una misma frase, en un mismo mensaje. Bueno, nadie dijo que aprender español fuera fácil, pero ya veréis como poco a poco lo encontraréis cada vez más divertido.
Y os aseguro que si conseguís superar la barrera de hablar en el pasado, todo lo demás estará chupado, será muy fácil. Tampoco os preocupéis si os cuesta utilizarlo correctamente al 100% porque es cuestión de práctica y hay que tener paciencia, lleva tiempo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya servido para solucionar algunas dudas con el pretérito imperfecto y ya sabéis, podéis dejar un comentario, os animo a dejar un comentario pues usando pretérito indefinido, poned un comentario donde empleéis este tiempo verbal, algún ejemplo, y también recordad suscribiros a este canal para ver más vídeos como este. Por último, os recomiendo visitar nuestra web, hoyhablamos.com. Ahí ofrecemos diferentes contenidos y servicios para mejorar vuestro español. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. Adiós.